Muy bien, queridos estudiantes, continuamos entonces con la explicación ahora que nos va a ayudar a resolver la actividad número 2, ¿no? Y su correspondiente reto del día. El título es Organizamos datos estadísticos en tablas de frecuencias sobre el quechua. Quiere decir que estos datos que hemos obtenido en la actividad 1 los vamos a organizar ahora en tablas de frecuencias. Organizamos datos estadísticos en tabla de frecuencias sobre el quechua. En la actividad anterior nos propusimos como reto recoger información sobre qué factores influyeron en la disminución del porcentaje de personas quechohablantes al inicio del siglo. Elegimos la mejor opción para el reto planteado, encuestar a 20 personas, pero en este caso yo voy a hacer la explicación en base a 30 personas. Y el producto de la actividad anterior son nuestras encuestas aplicadas. Repito, ustedes lo van a hacer en base a 20 personas y yo les voy a explicar acá en esta información en base a 30 personas. A partir de la situación responde el reto para esta actividad. El reto de la actividad es organiza los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua en tablas de frecuencias. Paso 1. Reconoce los valores de cada variable y determina si se organizarán mediante datos agrupados o no agrupados. Identifico las variables estadísticas analizando las encuestas. Nuestra primera variable será la edad de las personas que hemos encuestado, que corresponde a una variable de tipo cuantitativa, como lo habíamos explicado anteriormente, porque cuando hablamos de edades nos van a colocar números, cantidades. Entonces la variable es cuantitativa, que quiere decir que se puede contar. Nuestra segunda variable será en referencia a la pregunta 1, que quiere decir la relación que existe con el quechua, ¿no? Las personas, ¿qué relación tienen con el quechua? La variable es cualitativa nominal, porque en este caso nos van a hablar de la cualidad, ¿no? Una cualidad, nos van a responder, y nominal porque nos van a decir sí o nos van a responder no, tiene dos valores, ¿no? En el caso de la pregunta 2, también tenemos la tercera variable, que son los motivos por el que hay menos quechohablantes. La variable también en este caso es cualitativa nominal, porque nos van a responder en forma textual, de acuerdo a las 5 alternativas que le hemos detallado, ¿no? Y también es nominal porque no recibe un orden, ¿no? Pero sí nos van a responder en base, repito, a las 5 alternativas. Y sus valores se han organizado en 5 categorías, ¿no? Es lo que explicaba, las cuales guardan relación con las alternativas de las respuestas a la pregunta 2. Muy bien, continuamos. Identifico si los datos pueden o no agruparse para organizarlos en tabla de frecuencias. Revisamos primero la primera variable, que es los datos de la variable con respecto a la edad. Debo organizarlos en tablas para datos agrupados. ¿Y por qué lo voy a organizar en tablas para datos agrupados? Porque como bien dice, son edades, ¿no? Y las edades no son las mismas, ¿no? Hay variabilidad. Puedo tener edades de 12 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 45, 60, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto debo de organizarlo en datos, debo agruparlos en intervalos, ¿no? Eso es lo que vamos a verificar después. Pasamos entonces a la otra variable. Los datos de la variable que se refiere a la relación que existe con el quechua con referencia a la pregunta 1 se organizarán en tablas para datos no agrupados. Quiere decir que acá, como las respuestas son de manera textual, ¿no? Entonces esto lo vamos a organizar en tablas, pero en datos no agrupados, ¿no? O sea que no vamos a obtener intervalos. Vamos a revisarlo también eso más adelante. Y la otra variable que se refiere a los motivos por el cual hay menos quechohablantes, ¿no? Que se refiere a la pregunta 2, se organizan también en tablas para datos no agrupados. Entonces, conclusión, de las tres variables, la primera variable que corresponde a la edad lo vamos a hacer a través de tablas para datos agrupados. Las otras dos
Lo vamos a hacer en tablas, pero para datos no agrupados, ¿no? Continuamos entonces. Paso 2. La tabla de frecuencia para cada tipo de variable. Elaboro la tabla de frecuencia para la primera variable, que es respecto a la edad. Para elaborar la tabla de frecuencia consideraré los datos en relación a las edades de las 30 personas encuestadas. Si nos damos cuenta en este gráfico, ¿no? Nos damos cuenta que existen ciertas edades, ¿no? Para estas 30 personas. En la primera fila, por ejemplo, existen 2 personas encuestadas que tienen 12 años. Existe una persona encuestada que tiene 17 años, una persona encuestada que tiene 19, una persona encuestada que tiene 20, una persona encuestada que tiene 25 años, una persona encuestada que tiene 27 años, 3 personas encuestadas que tienen 28 años, una persona encuestada que tiene 30, y así hay cantidades de personas encuestadas con respectivas edades. Por ejemplo, hay 4 personas encuestadas que tienen 41 años. Entonces hay un total. Si sumamos el número de los encuestados, nos damos cuenta que sumando 2 más 1 más 1 más 1 más 3 más 1 más 2 más 1 más 4 más 1 más 1 más 2 más 1 más 3 más 1 más 1 más 1, nos da 30 personas encuestadas. Es lo que decía al inicio, que nosotros vamos a trabajar en base a 30 personas encuestadas, pero ustedes en el reto del día, en la actividad, al finalizar esto, ustedes van a trabajar en base a las 20 personas que ustedes han encuestado, ¿ya? Continuamos entonces. Como sabemos que hay edades desde 12 años hasta 64 años, en la tabla anterior hemos verificado eso, la variable edad puede tomar 20 valores, ¿no? ¿De dónde salen esos 20 valores? De las edades que corresponden a los encuestados. Hay personas con 12 años, con 17, con 19, con 20, 25 y así hasta 64. Si las contamos, tenemos 20 valores. Por lo tanto, debo agruparlos, dice, en intervalos. Como son muchos valores, debo de agruparlos en intervalos. El mínimo valor que toma la variable es 12 años. La persona con menor edad que hemos encuestado es una de 12 años, ¿no? O la persona de 12 años. El máximo valor que toma la variable es 64 años, ¿no? De la persona que hemos encuestado, la máxima edad es 64. Repito, la mínima edad es 12 años y la máxima es 64 años. Entonces, empezamos con el primer cálculo, que es el cálculo del rango. ¿Cómo se halla el rango? Restando, ¿no? Restando el máximo valor menos el mínimo valor. En este caso me da 52. La variable puede tomar entonces 52 posibles valores. Entonces ya tenemos el rango. Repito, el rango es 52. Pasamos ahora a calcular la cantidad de intervalos. O sea, cuántos en nuestra tabla, cuántos intervalos, que se simboliza con la letra K, cuántos intervalos va a tener. Para hallar K dice que debo saber la raíz cuadrada de n. Pero ¿quién era n? ¿Se acuerdan? N era la cantidad de encuestados. En este caso hemos encuestado a 30. Le saco la raíz cuadrada y me sale, bueno, cuando trabajamos acá con la calculadora, me sale 5,47. Redondeando, ¿no? Redondeando esto, ese 7 hace que el 4, redondeando, se pase, cambia a 5 y sería 5,5 y 5,5 es 6, ¿no? Eso estamos redondeando tomando en cuenta después de la coma 2 cifras al centésimo, ¿no? Entonces 5,47 redondeando, ahí está el símbolo que está en rojo, significa redondeando, ¿no? Equivale a 6. Entonces 6 va a ser el cálculo, va a ser K, ¿no? Es la cantidad de intervalos. Entonces los datos se van a agrupar, dice, en 6 intervalos. Ya sabemos de antemano entonces que vamos a tener 6 intervalos en nuestra tabla. Ahora vamos a calcular la amplitud o tamaño de cada intervalo. Vamos a ver cuán amplio es cada intervalo. Para saber la amplitud, ¿no? Dice que hay una división que tenemos que hacer entre el rango, ¿no? Que era 52, ¿se acuerdan? Al inicio. Y K, que era la cantidad de intervalos, que nos salió 6. Dividimos entonces 52 entre 6 y nos da 8,6. 8,6 redondeando es igual a 9. Entonces el tamaño de cada intervalo es 9. Muy bien, repasemos entonces.
Dijimos que teníamos edades de 12 hasta el 64, los contamos y tenemos 12, 17, 19, esos son 20 valores, ¿no? Entonces, para hallar el rango hemos restado el máximo valor menos el mínimo valor, nos da 52, ya tenemos el rango. Para calcular los intervalos, la cantidad de intervalos, raíz cuadrada de n, que es 30, y nos dio 6, vamos a tener 6 intervalos. Y para hallar la amplitud o tamaño de cada intervalo, dividimos el rango entre la cantidad de intervalos que es k y nos da 8,6 reunido 9. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el reto, ¿no? Con respecto a la variable de la edad. Continuamos entonces. Finalmente, según las cantidades de los intervalos, el tamaño y el rango de las edades, vamos a proponer, dice, dos casos. Pueden haber otras que cumplan los criterios. Nosotros podemos proponer dos casos aquí, pero tenemos que ver que cumplan las condiciones que anteriormente hemos evaluado. Por ejemplo, como tenemos el mínimo valor que es 12, entonces podemos, dice, tener nuestro, como son, en este caso tenemos 6 intervalos, ¿no? De 12 a 21, de 21 a 30, de 30 a 39, 39 a 48, de 48 a 57 y por último de 57 a 66. Nos damos cuenta que el mínimo valor es 12 y el último estamos terminando en 66. Y sabemos que el mínimo valor era 12 y el máximo era 64. Quiere decir que está dentro de estos márgenes. ¿Y por qué de 12? ¿Por qué de 12 hasta 21? ¿Por qué? Porque sabíamos que la amplitud era 9, ¿se acuerdan? La amplitud era 9. Si contamos de 12 hasta 21, profesor, hay 10. No, es que tienes que tomar en cuenta de que el 21 no se cuenta porque es un intervalo abierto. Si te das cuenta al costado, hay un intervalo que está abierto. Sin embargo, en el 12 al costado hay un intervalo que está cerrado. O sea, tomamos en cuenta, ¿qué quiere decir eso? Tomamos en cuenta al 12, al 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? Todos esos valores, y 20, ¿no? Y 20. Todos esos valores nos dan una cantidad de 9 valores. En la segunda, en el segundo intervalo también igual, desde el 21 hasta el 29. Contamos entonces 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Son 9 valores. ¿Qué quiere decir? Que al 30 no se le toma en cuenta porque es un intervalo abierto. Y así todos los demás, ¿no? Tenemos 5 intervalos, ¿ya? Pero podemos tomar en cuenta esta primera columna que es desde el 12 y termina en 66, o también podemos tomar el otro caso, que es que empieza en 10 y termina también en 64, y también cumple porque 10, del 10 al 18 en este caso tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, son 9 valores, y eso está muy bien porque la amplitud tiene que ser siempre 9, siempre tiene que ser 9, 9, 9, ¿no? Entonces nos damos cuenta también que, por ejemplo, acá de 19 a 27 también hay 9 valores. Y además cumple porque del 10, el 12 que era mínimo valor está dentro de este margen del 10 al 19. Y 64 también, este es el último valor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tomar en cuenta o el primer caso o el segundo caso, ¿no? Siempre respetando lo que hicimos anteriormente, ¿no? Que eran 6 intervalos, ¿no? Estamos cumpliendo eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o mejor dicho, 6 filas, y también entre cada uno, entre cada cantidad y otra cantidad se tiene que respetar que son 9 valores, siempre sabiendo de que el último no se toma en cuenta porque es un intervalo abierto. Muy bien, elaboramos entonces la tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencia dice que es aquella donde los datos estadísticos obtenidos se organizan según su frecuencia. Entonces, aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia, ¿no? Hemos elaborado el caso donde dice de 10 a 19, de 19 a 28, de 28 a 37, de 37 a 46, de 46 a 55 y de 55 a 64, ¿no? Son los 6 intervalos que hemos tomado en cuenta, ¿ya? Entonces, nuestra tabla de frecuencia va a ser de esta manera. Entonces, teniendo en cuenta los datos de las edades de los encuestados, registro la información correspondiente a la frecuencia absoluta. Empezamos con la primera columna que se refiere a la frecuencia absoluta, que es la F minúscula con una I, ¿no? Como subíndice. Sabemos que del 10 al 19, perdón, del 10 al 18, ¿no? O sea, hay 3 personas, ¿ya? 3 personas encuestadas que tienen valores desde el 10 hasta el 18. Del 19 al 27 hay 4 personas, del 28 al 36 hay 8 personas, del 37 al 45 hay 6 personas, del 46 hasta el 54 hay 7 personas, del 55 al 64, ahora sí lo tomo en cuenta 64 porque ahora sí ahí veo que está cerrado.
Entonces hay 2 personas. ¿De dónde saco esta información? De nuestra encuesta, ¿no? De nuestra encuesta al inicio veíamos a las 30 personas, de ahí verificamos, ¿no? Entonces ya estamos resolviendo la primera columna. Entonces vamos a resolver ahora la segunda columna, que es F mayúscula con la I como subíndice. Esta se llama frecuencia absoluta pero acumulada ahora, ¿no? También llamada frecuencia acumulada. Se calcula sumando las frecuencias absolutas hasta un valor determinado. Se aplica a variables cualitativas ordinales y cuantitativas. ¿Cómo se han ido dando estas cantidades que están en esta segunda columna? ¿No? O también tercera columna, podría decir, porque si tomamos en cuenta los intervalos sería la tercera columna, ¿no? Por ejemplo, están en color azul, 3, 7, 15, 21, 28, 30. ¿Cómo se han ido dando esos valores? Dice que acá hay un ejemplo, la frecuencia acumulada, por ejemplo, la F3 mayúscula, que es 15, ¿no? Si contamos F1 el 3, el F2 es el 7 y F3 es el 15, mayúscula estamos hablando. ¿Cómo se ha resuelto? Dice que simplemente sumando F1 minúscula más F2 minúscula más F3 minúscula. ¿Quiénes son ellos? El 3, el 4 y el 8, ¿no? Entonces sumando eso me da 15, entonces colocamos al costado 15. Si yo quiero saber cómo salió 21, ¿qué voy a sumar? F minúscula 1, F minúscula 2, F minúscula 3 y F minúscula 4. ¿Quiénes son ellos? El 3, el 4, el 8 y el 6. Sumados ellos me da 21. Y así todos los valores. Para que veamos que está todo bien hecho, en la segunda columna, si nos da 30, en la frecuencia acumulada también el último valor tiene que tener 30. Seguimos entonces. La cuarta columna dice corresponde a la frecuencia relativa. En este caso su símbolo es la H minúscula con la I como subíndice. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el número total de indatos. ¿Cómo es eso? A ver, estamos ya en la cuarta columna. Tomamos en cuenta cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, o sea, de la segunda columna. Repito, tomamos en cuenta cada uno de los valores de la segunda columna, empezando por el 3, y lo dividimos entre el total. Sería 3 entre 30, ahí está, ¿no? En azul, 3 entre 30. ¿Cuánto es? Es igual a 0,1 o 0,10. Le agrego un 0 para que tenga 2 dígitos después de la coma. El segundo valor en la segunda columna es el 4, ¿no? En la frecuencia absoluta. Entonces dividimos 4 entre 30, nos da 0,13. El tercer valor entonces sería dividir 8 entre 30 y nos da 0,27. El siguiente valor es dividir 6 entre 30 y nos da 0,20. El siguiente valor es 7 entre 30 y nos da 0,23. Y el siguiente valor sería dividir 2 entre 30 y nos da 0,07. Entonces, redondeando, ¿no? Entonces quiere decir de que aquí los valores en la cuarta columna, los que se han ido dando, es a través de la división de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total, ¿no? Y siempre para que nos demos cuenta si está bien lo que hemos realizado, nos tiene que salir 1, que es igual a 1,00, es lo mismo, ¿no? Porque después de la coma los valores no tienen valor en este caso, ¿no? Repito, para que nos demos cuenta si sale bien o no sale bien, nos tiene que dar 1. El valor de la frecuencia relativa, dice, se expresa como decimal, o sea, con decimal. Sí, siempre nos van a salir en forma decimal, con fracción o también puede ser en forma de porcentajes. Si se expresan con decimal o fracción, siempre va a estar entre 0 y 1, eso es cierto. Si se dan cuenta, todos los valores que nos han ido saliendo siempre están entre 0 y 1. Muy bien, continuamos. La quinta columna corresponde a la frecuencia relativa acumulada, en este caso la H mayúscula con la I como subíndice. Es la suma de las frecuencias relativas hasta un determinado valor. Ejemplo, la frecuencia relativa H3 mayúscula se calcula así. Entonces, esto es parecido al anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos saber el valor de H3 en la quinta columna, ¿no? Es 0,50, pero ¿cómo salió 0,50? Sumando 0,10 más 0,13 y más 0,27, que son los valores de la cuarta columna, ¿no? Y así podemos preguntarnos cómo salió 0,70, sumando los valores de la anterior columna, que es la cuarta, sumando 0,10 más 0,13 más 0,27 y más 0,20. Entonces,
Esta quinta columna simplemente es tomando en cuenta los valores anteriores de la cuarta columna y sumándolos y obtenemos. Para saber si también, si está bien el trabajo que hemos realizado, el total, que es 1,00 de la frecuencia relativa, tiene que ser el mismo que la última cantidad de la quinta columna. O sea, nuestra tabla tiene que quedar de esta manera. Repito, la segunda columna el total es 30. En la tercera columna la última cantidad también tiene que ser 30. La cuarta columna el total es 1,00. Entonces la quinta columna el último número también tiene que ser 1,00. Si se repiten estas cantidades quiere decir que nuestra frecuencia, nuestra tabla de frecuencias está muy bien realizada. Elaboramos ahora la tabla de frecuencias para la segunda variable, que era la relación que existe con el quechua. La encuesta, repito, se aplicó a 30 personas, en este caso para mi ejemplo. La pregunta 1 era, ¿hablas quechua desde que eras niño o tienes algún antepasado que hablaba quechua? Nos podían responder sí o no. En este caso, dice que a la pregunta 1 tenemos que 22 personas respondieron a la alternativa A, o sea, 22 personas respondieron sí y 8 personas respondieron no a la alternativa B. Como la variable, repito, es cualitativa nominal, por lo tanto tomará dos valores, sí y no. Por eso se le llama nominal, dos valores en este caso, ¿no? La tabla de frecuencias corresponderá para datos no agrupados, es decir, no tendrá intervalos. En este caso, repito, no tenemos intervalos, ¿no? Porque la respuesta es cualitativa, nos dan una cualidad, sí o no, y además nominal porque denomina al, puede ser sí o puede ser no. Simplemente elaboramos esta tabla, pero la tercera columna y la quinta columna le vamos a dejar en vacío. La frecuencia absoluta simplemente es colocando cuántas personas dijeron sí, 22, cuántas personas dijeron no, 8. Sumamos, nos da las 30 personas, ¿no? La frecuencia relativa, ¿cómo sale ese 0,73? Dividiendo 22 entre cuánto, entre el total que es 30, nos sale 0,73. ¿Cómo nos salió 0,27? Dividiendo 8 entre 30, nos da 0,27. Sumamos aquí 0,73 más 0,27 y nos debe salir 1, ¿no? Siempre tomando en cuenta que cuando hacemos la división debemos de redondear, ¿no? O sea, debemos de siempre redondear, ¿ya? Cuando la variable es cualitativa nominal no tiene sentido calcular la frecuencia acumulada ni la frecuencia relativa acumulada. Se refiere a la columna 3 y columna 5. Los números se pueden obtener pero no comunican ninguna información relevante. Por ello, en este caso no se ha considerado el cálculo de las frecuencias acumuladas. Repito, se refieren a la columna 3 y columna 5. Seguimos entonces. La tabla de frecuencias ahora para la variable motivos por el que los quechohablantes, ¿no?, disminuyó, ¿no?, la cantidad de quechohablantes, ¿no? Esto se refiere a la segunda pregunta. Esta segunda pregunta tenía 5 alternativas, ¿no? Una alternativa que decía la migración, puede ser la migración de quechohablantes al campo o la ciudad, la enseñanza en el colegio no es en quechua en todos los grados, la mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua, la vergüenza de hablar quechua, otro motivo escribe cuál es. O sea que esta pregunta tiene 5 alternativas, pueden responder a las personas A, o B, o C, o D, o E. Entonces, dice que sabemos, para nuestro ejemplo, que 3 personas respondieron la alternativa A, 4 personas respondieron la alternativa B, 8 personas respondieron la alternativa C, 9 personas respondieron la alternativa D y 6 personas respondieron la alternativa E. Si sumamos todas ellas nos debe dar 30, pues, ¿no?, porque son 30 los encuestados. Al observar la respuesta dice, en la relación a la pregunta 2, la variable es, repito de nuevo, cualitativa nominal, ¿no? Por lo tanto, la tabla de frecuencia corresponderá para datos no agrupados. Es parecida a la anterior, sino que acá tenemos 5 alternativas como respuesta. Entonces elaboramos nuestra tabla y ponemos la variable. En este caso está acá en rojo que dice motivos por el que hay menos quechua hablantes. Es la variable. La alternativa A, repito, respondieron 3, alternativa B respondieron 4 personas, alternativa C respondieron 8 personas, alternativa D 9 y alternativa E 6. Sumado todo total 30. La tercera columna en vacío porque la A es cualitativa nominal y además es para datos no agrupados. Y la frecuencia relativa ya sabemos cómo resolverla, dividimos, por ejemplo, ¿por qué me salió 0,10? Es la división de 3 entre 30. ¿Por qué me salió 0,13? División de 4 entre 30, debo dividir. ¿Por qué me salió 0,27? He dividido 8 entre 30.
¿Por qué me salió 0,30? He dividido 9 entre 30. ¿Por qué me salió 0,20? He dividido 6 entre 30. La cuarta columna me debe dar como resultado siempre 1, ¿no? La unidad. Dice, cuando la variable es cualitativa nominal, no tiene sentido calcular la frecuencia acumulada ni la frecuencia relativa acumulada. Se refiere a la tercera y a la quinta columna. Entonces, esto que yo he desarrollado es un ejemplo de cómo es que tienen que hacer ustedes su reto del día, que viene a continuación. Reto del día. El reto es, dice, organizar los datos de la encuesta aplicada entre familiares, amigos y vecinos sobre el quechua en tablas de frecuencia. Recordemos que ustedes han aplicado la encuesta a 20 personas. No, esto es entre familiares, amigos y vecinos. Esa información que tienen ustedes en referencia a 20 personas la van a detallar de la misma manera como yo lo hice con estas 30 personas, ¿no? Dice, para resolver el reto desarrollarás los siguientes pasos. Paso 1, reconoce los valores de cada variable y determina si se organizan mediante datos agrupados o no agrupados. Ustedes van a detallar de la misma manera como yo lo hice si se van a desarrollar las variables a través de datos no agrupados o agrupados. El paso 2 ya viene a la elaboración de la tabla de frecuencias para cada tipo de variable. Como ayuda les voy diciendo que ustedes también van a tener 3 variables, ¿no? Y van a tener 3 tablas de frecuencias. Muy bien, queridos estudiantes, les he explicado primero con referencia a una encuesta basada en 30 personas. Ustedes lo van a hacer en referencia a 20 personas, ¿no? Siguiendo los mismos pasos. Espero que les haya servido esta explicación y continúen su trabajo. Muchas gracias.